El mundo militar, y más en esta situación tan particular en la que vivimos, no solamente en Venezuela, sino en América Latina y el mundo, es como una caja negra, especialmente para los civiles. Pero hay una civil, Rocío San Miguel, que ha tratado de desentrañar qué es lo que sucede en la Fuerza Armada venezolana. Vamos a conversar con ella. Gracias por estos minutos para contrapuntos.com, Rocío. Gracias, Vanessa, por la entrevista. Gracias. Y Rocío San Miguel, además es directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano. Rocío, le comentábamos fuera de la conversación pública que teníamos una agenda de preguntas, pero es que hay temas contingentes y necesariamente tenemos que hablar sobre lo de los misiles de Irán. ¿Realmente hay misiles de Irán en nuestro país? Es decir, ¿la Fuerza Armada venezolana permitiría algo así? Bueno, yo no creo que el planteamiento sea si la Fuerza Armada permitiría o no. Es decir, Irán es un socio estratégico del poder y lo ha demostrado con el suministro de combustible. Eh, Hay proyectos militares que en el pasado se intentaron, no podemos perder de vista que se intentó un proyecto con aviones no tripulados, el famoso proyecto de los Arpía. Sí. Se intentó inclusive la refacción de los F-5, pero de allí a concretar un proyecto de misiles, sobre todo de largo alcance, como han documentado los medios internacionales, lo veo un poco más complicado y habría que ver para creer. Habría que ver para creer, pero de momento ya nos han dicho que los van a tumbar si llegan. Es decir, eso pone también a nuestra Fuerza Armada en una situación bien particular. Bueno, el recorrido que puede hacer un buque para, digamos, la entrada de misiles y toda la logística que esto podría significar, Sí. especialmente de largo alcance, no creo que se trate de tumbarlo. Si hay una medida coercitiva de carácter internacional por algún país, en este caso podría pensarse Estados Unidos, que consideraría esto como una amenaza a su seguridad nacional. ¿Qué podríamos ver? Pues bueno, podríamos ver alguna acción marítima que impediría la circulación del buque, probablemente en aguas internacionales, pero repito, esto solamente son especulaciones, es decir, es lo que se me viene a la mente, podría ocurrir. Ahora, Rocío, son especulaciones vinculadas también con la campaña presidencial en Estados Unidos. Es decir, tratando de captar quizá algún voto, vamos a llamarlo anticomunista, antiizquierda, es decir, con toda esta asociación que se quiere hacer de Joe Biden con el comunismo. Sin duda, la polarización ha funcionado en la política doméstica y en la política internacional. Y lamentablemente cada día se echa más mano de ello. Una polarización además que hace mucho daño para avanzar en problemas de fondo, tanto de la humanidad como en el plano doméstico. Y Claro. este tipo de sensacionalismos son muy utilizados, repito, lamentablemente por la política. Ahora, Rocío, hay otro tema allí que necesariamente nos coloca en la cooperación entre gobiernos, entre regímenes. ¿Realmente hay una cooperación militar con Irán La ha entre la habido, Fuerza Armada? sí, la ha habido y ha quedado documentada, además de manera pública. Tenemos una fábrica de pólvora en la cual, y que funciona actualmente en Puerto Cabello, en el cual Irán participó. Hubo una cooperación para la refacción de unos aviones de combate, que fue un fracaso, por cierto. Además, es interesante porque han habido proyectos fracasados con Irán en materia militar. El proyecto Arpía, que repito, de Sí, aviones no tripulados, en el cual Venezuela no tiene nada que exhibir porque no tenemos todavía el sistema operativo. Y hasta allí es lo que hemos podido registrar en Control Ciudadano. Otro tipo de apoyos para la cooperación militar no han sido documentados últimamente, por lo menos por nuestra organización. ahora, esta cooperación militar con Irán es un peligro para Venezuela, se convierte en un peligro porque nos pone quizá en la mira de sectores que pueden decir, esto es un peligro para mi seguridad nacional, por ejemplo, Estados Unidos, ¿o no? Más allá de los elementos ideológicos Sí, y sí. las connotaciones que esto tiene en un relacionamiento con Irán, creo que para Venezuela, en su perspectiva geopolítica, claramente supone enormes riesgos. Es decir,
Nuestros vecinos, Venezuela, siempre repito, no podemos perder de vista, tiene límites internacionales con 14 estados, es decir, todo un arco Sí. de límites al norte, en el Mar Caribe, y nuestros vecinos probablemente no lo vean con buen agrado. Eso nunca se debe de perder de vista en los riesgos que suponen una decisión estratégica. Es decir, ¿qué consecuencias tiene esta decisión? Es un balance perfecto, produce más beneficios que costos, y yo creo que las relaciones con Irán lamentablemente se inscriben en la misma tónica que de las que se han realizado con muchos otros países. Sacan más provecho los otros países que Venezuela. Es decir, Irán saca provecho propagandístico, Irán saca provecho en su epopeya antiimperialista antes que los propios beneficios que pueda sacar Venezuela de esta relación. Para nuestro país. Ahora, Rocío, también vamos con lo del Consejo Militar que anunció el mandatario Nicolás Maduro, ese Consejo Militar con China, Irán, Cuba, Rusia. ¿Realmente es algo que nuestra Fuerza Armada quiere? Dos comentarios al respecto. Me llamó la atención que tras el anuncio de Nicolás Maduro, ningún militar de alta graduación, de los 35 claves, llámense alto mando militar, llámese comandante de red, ninguno hizo alusión a ese Consejo Científico Militar. Es decir, o no lo tomaron en serio, Okay. o lo ven como parte de estos anuncios que no concretan en nada. Ahora, veámoslo de otro punto de vista. Sería lamentable un consejo militar que tenga injerencia en puntos tan sensibles, llámense como se llamen sus socios. Es decir, Venezuela no necesita consejos militares de países extranjeros, puede tener alianzas militares con países extranjeros, puede tener alianzas estratégicas, pero un consejo de extranjeros para asesorar en materia militar luce bastante grueso para cualquier fuerza armada. Ahora, Rocío, ¿es malo, entre comillas, porque son Irán, Cuba, Rusia y China, y sería bueno y deseable si fuese Estados Unidos? La respuesta creo que la he Es dado, es malo decir, siempre. es malo, digamos, a ver, vamos a separar. Seguro. Los aliados estratégicos existen en la realidad de todas las Fuerzas Armadas y hay mecanismos de cooperación, ejercicios militares combinados, todo eso es saludable, todo eso es muy positivo. Además, tenemos toda una cantidad de sistemas de armas que hemos adquirido, especialmente en Rusia y en China. Hay allí, digamos, unos vínculos inexorables, vínculos que se van a prolongar en el tiempo. Ahora, una asesoría, un consejo militar integrado por factores extranjeros, llámense como se llamen los países que lo integran, no lo veo apropiado para una Fuerza Armada Nacional. Si se concretara, ¿no? Que es lo que nos comentaba Rocío, que no queda claro si fue solamente unas palabras o de verdad se va a concretar, evidentemente. Está por verse. Me gustaría que funcionara más el Consejo de Defensa de la Nación, me gustaría que ese Consejo de Defensa de la Nación, que es criollito y es venezolano, produjera el concepto estratégico nacional, me gustaría que funcionaran una interlocución apropiada de seguimiento por parte del CEOFAN a todos los problemas de defensa nacional. Me gustaría que se transparentaran políticas públicas sobre defensa nacional. Me gustaría más una rendición de cuentas, conocer el presupuesto de la Fuerza Armada. Es decir, me gustaría incluso saber qué se está sucediendo con los hospitales militares, antes que Y eso estar... usted sabe. no, lamentablemente, como empezaste el programa, es una caja negra y apenas tratamos algunos de, en base a la información pública y en base a testimonios de personas que tienen interlocución con estos sectores, documentar lo que está pasando en la Fuerza Armada. Rocío, entonces al día de hoy, el Estado venezolano no tiene claro cuál es su estrategia, no tiene clara su estrategia de defensa, de quién se defiende, relaciones con Brasil, relación con Colombia, por ejemplo, no está clara en este momento. Bueno, el proyecto bolivariano revolucionario que implementó desde el punto de vista militar, tanto Chávez y que ha tratado de seguir Maduro, ha edificado lo que es el concepto del enemigo interno. Es decir, es un proyecto pretoriano que identifica a opositores críticos y disidentes como enemigos. Allí hay una clara diferenciación. Luego ha establecido en la lucha antiimperialista, interesante la palabra,
yo diría que se ajusta más a la percepción del poder antiestadounidense, porque no perdamos de vista que China y Rusia, aliados estratégicos del el gobierno, son también imperios. Bueno, edificada esa lucha antiestadounidense, ha colocado a Estados Unidos como su adversario y como punta de lanza, sin lugar a dudas, la narrativa del poder, Colombia como un adversario al que se le han ido sumando países como Brasil. Creo que eso queda en la identificación. Y luego está el asunto del nuevo concepto estratégico militar. Allí hay una estrategia que ha tratado de venderse a lo interno de la Fuerza Armada Nacional, pero que a mi modo de ver tiene muchas debilidades. Es decir, no termina de convencer en los espacios de la Fuerza Armada profesional que aún existe en la institución ese concepto del pueblo en armas, ese concepto de una milicia nacional bolivariana armándose, ese concepto de grupos aliados paramilitares o parapoliciales defendiendo la nación. Eso no termina de convencer en una Fuerza Armada profesional como lo es en esencia la Fuerza Armada venezolana. Pero existe, Rocío, es decir, esos grupos existen, la milicia existe, es decir, son realidades que están allí. Entonces, de acuerdo Sin con duda. su análisis, habría una tensión interna en la Fuerza Armada por esto. Y pensemos Tensiones incluso en el Plan internas. República, que hablan de que los milicianos van a estar en la calle. Tensiones internas en la Fuerza Armada hay por muchos motivos, por los presos políticos militares, por la ausencia de una clara estrategia de defensa nacional, por la escasez de recursos, por la partidización de la Fuerza Armada Nacional, por la presencia de grupos armados al margen de la ley que tienen armas de guerra del Estado, por la tendencia a la militarización de cuerpos de seguridad del Estado, lo que ha pasado con el FAES. El FAES es una estructura paramilitar en su funcionamiento, está dirigida por militares, tiene modos de cooptación militar, de entrenamiento militar, de mando, de estructura, de funcionamiento de armas militares. Todo eso crea tensiones y todo eso es indebido porque siempre me gusta rescatar una mención importantísima. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que la defensa militar de la nación corresponde a la Fuerza Armada Nacional, no a otros grupos y no a otros cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, Rocío, cuando habla de tensiones por todos estos elementos, por ejemplo, la FAES, que ha sido cuestionada incluso internacionalmente, son tensiones que no se resuelven, porque ahí está la FAES, ahí están los Sí, grupos armados, es decir, hay cosas que, aunque generen molestia, están. sí, claro. Además, esto se puede profundizar en el tiempo. Es decir, ¿qué es lo que va sucediendo cuando un Estado no tiene capacidad de solventar sistémicamente sus problemas? Se genera entropía. Claro. Y la entropía tiene muchos efectos. Uno de los efectos, sin duda, ha sido la pérdida del pie de fuerza profesional, las solicitudes masivas de baja, la desprofesionalización de la Fuerza Armada Nacional, la profundización en la partidización y yo diría la pérdida de rumbo en el concepto constitucional que está establecido para la Fuerza Armada. Estamos en un proceso de transición en el funcionamiento de la Fuerza Armada Nacional ya desde hace bastante tiempo y no sabemos en qué va a culminar esto. Y lamentablemente no todos estos fenómenos conducen a un final feliz. Claro. Pareciera que esto se prolonga en el tiempo y lo que está produciendo son efectos como el de la participación cada vez más de miembros de la Fuerza Armada Nacional en la economía ilegal. Fíjate que en una presentación que hacía a principios de este año, en el Wilson Center señalaba que cada vez más aparecen militares vinculados a actividades de economía ilegal. Ojo, no estoy diciendo la Fuerza Armada Nacional. Sí. Están viéndose militares participando en ¿En qué tráfico de actividades? personas, tráfico de personas, tráfico de drogas, tráfico de combustible, tráfico de minerales, abigeato y las tradicionales fórmulas de ilícitos, ¿no? Peaje, este emplazamiento de la toma del país por causa del COVID está significando la creación de estructuras feudales en todo el territorio en el cual los ciudadanos tenemos que pagar diezmos para movernos entre los territorios. Es decir, para nadie es un secreto que el peaje militar y policial se ha instaurado
como fórmula de economía ilegal para cuerpos de seguridad del Estado y la institución de la Fuerza Armada Nacional. Y ahí se incluyó a la Fuerza Armada. Claro, pero es algo exprofeso, Rocío. Es decir, esta parte, porque usted hacía la distinción entre integrantes de la Fuerza Armada y la Fuerza Armada como un todo, pero lo que nos está describiendo involucra a la Fuerza Armada como un todo, es una política ya de la La Fuerza Armada. política, como reflejaba, es una transición a la que se está propendiendo. Es decir, teníamos un Estado inmensamente rico que tenía el petróleo como su fuente de redistribución y cooptación de sectores del poder, entre ellos la Fuerza Armada. Es decir, el modelo de distribución de incentivos a la lealtad se edificó a partir del petróleo. Se acabó el petróleo con una producción prácticamente cero. Se está generando una transición económica en el país que está propendiendo a que estos sectores encuentren un modo de sustento. Por ahora el mayor sustento con el cual cuenta el Estado formalmente es la producción minera. De allí, digamos, la propensión a que haya allí sectores adosados de carácter militar por la vía de Caminpec, pero también de estructuras militares que están participando en esa renta. Pero es claro, está ocurriendo un fenómeno, Vanessa, que no sabemos hacia dónde va a ir, que es esta nueva estructura que se está generando para vivir de algo. Y lo peligroso de esto es que cuando un Estado deja de tener recursos formales para entrar en el funcionamiento de las economías ilegales, es que se crean feudos territoriales que Es lo que gestionan tenemos, ¿no? modos de riqueza. Y estos modos de riqueza pueden ir desde la aplicación personal de la justicia, los secuestros perpetrados por autoridades militares o policiales, los tráficos que ya mencioné, eh, además tráfico incluso hasta de combustible. Es decir, cuando, y esto se ha estudiado en muchos periodos históricos, en muchos países, cuando el tener un arma al cinto es el elemento sustantivo de poder que le permite existir en un territorio. Claro. Entonces, esto a lo mejor no es un diseño ex profeso, pero sí se está permitiendo ocurra de poder. Es decir, se está mirando para el otro lado. Y yo quisiera pensar que esa omisión, no lo llamo ahora como un diseño perfecto, genera responsabilidades para el poder. Sin duda. Ahora, Rocío, usted habla de una transición que no se sabe hacia dónde nos va a llevar, a la disolución de la Fuerza Armada como la conocemos, a la desagregación, fragmentación de la Fuerza Armada en esa Mucho transición. cabe esperar. La transición ha sido larga. La transición en la Fuerza Armada Nacional comenzó en el año 2005. Ha tenido además perspectivas legales, 6 reformas a la LOFAN, ha tenido perspectivas operacionales, estratégicas, de nuevos socios militares. ¿Hacia dónde va a llegar? Sin duda nos estamos separando del carril constitucional. Es decir, estamos asistiendo a una fórmula distinta, cada vez más partidista de la Fuerza Armada Nacional, cada vez más al servicio de un proyecto político, lo cual la divorcia definitivamente del carril constitucional. Pero es que estamos viendo también la pérdida de una función esencial en la Fuerza Armada Nacional, que es el control de las armas de la República. Y peligrosamente estamos asistiendo a la potenciación, o no sé si cabe esa palabra, al fortalecimiento de grupos armados al margen de la ley con aquiescencia de la Fuerza Armada Nacional, que no los combate, que sabe que están operando en muchos territorios y lo permite. Y eso es sumamente grave porque cuando miramos la historia y otros espacios comparados y encontramos grupos armados desarrollando actividades ilícitas, terminan en la historia confrontándose. Claro. Es decir, pueden compartimentar espacios pacíficamente, tú te encargas de esto, yo me encargo de esto, coexistir en un tiempo determinado, pero terminan conflictivizándose. Ha sucedido con los carteles de droga, ha sucedido con los carteles de tráficos de armas, ha sucedido con los carteles de tráficos de minerales internacionalmente. Y la propensión, sobre todo en espacios territoriales desolados, como es el 70% del territorio nacional, lamentablemente puede propender a esa conflictivización que exista en un momento dado entre estos grupos armados legales e ilegales en el territorio nacional. Que terminen enfrentándose.
grave. Ahora, ahí entra un factor, si se quiere, nuevo. Vamos a ver cómo lo aprecia Rocío San Miguel, que es la presencia de Carmen Meléndez, a quien sacan de la gobernación del estado Lara para colocarla al frente del Ministerio de Relaciones Interiores. ¿Qué lectura hace usted de este cambio allí? El elemento racional de análisis que tenemos es el paso de Carmen Meléndez por el Ministerio de Relaciones Interiores hace 6 años. Un paso gris, apenas estuvo 5 meses, menos de 5 meses en el cargo. Habría que ver por qué la sacaron del cargo entonces. No fue capaz de ejercer control sobre los cuerpos de seguridad del Estado en tan corto tiempo. Veo difícil en el perfil de Carmen Meléndez, digamos, tomar el control, si no se le deja suficientemente tiempo, tomar el control de todos los cuerpos de seguridad del Estado que gestiona el Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Es decir, es el mando supremo de la Policía Nacional Bolivariana, que tiene en su interior aproximadamente 8 grupos de policías especializadas. Tiene todo el control de las policías estatales, que cada día se están haciendo más fuertes en esto de los controles territoriales. Tiene todo el control de las policías municipales. Ojalá pudiera ser efectiva. Yo le daría el beneficio de la duda en qué sentido, y siempre se lo doy. Ojalá pueda, además fíjate lo que te voy a decir, ojalá pueda establecer los correctivos que se han señalado persisten muy graves en el documento que elaboró la Misión Internacional de Determinación de los Hechos. Ojalá que este rostro que no está sancionado pueda tener la legitimidad, la acción y el apoyo para realizar los correctivos que no fue capaz de realizar Néstor Reverol. Porque además Néstor Reverol, lo más grave que ocurrió en su gestión fue que fue premiado por los abusos cometidos. Es decir, no olvidemos que cuando era señalado en el marco de sanciones internacionales, Néstor Reverol era ascendido, es el único general en jefe que existe dentro de la Guardia Nacional Bolivariana. Entonces, ojalá sirva la figura de Carmen Meléndez, ya por siempre la naturaleza de funcionamiento de las mujeres en la perspectiva organizacional, porque aportan otra sindéresis y otra forma de visión del mundo. Ojalá aporte medidas saludables para la seguridad ciudadana en Venezuela. Eso implicaría, por ejemplo, avanzar a la disolución de la FAES, como insistentemente se ha hecho desde las organizaciones de derechos humanos. La FAES tiene que readecuarse, tiene que desmovilizarse, y yo abogaría por su inexistencia. ¿Por qué? Porque el artículo 330 de la Constitución establece el diseño policial en Venezuela y el FAES no está en ese diseño. El FAES es una policía militarizada. Entonces, honremos la promesa constitucional del año 99, que fue la promesa que se hizo cuando se edificó esta Constitución de desmilitarizar la seguridad ciudadana. Y el FAES contraría ese principio. Ese sería entonces un reto para Carmen Meléndez. Sin lugar a dudas. Avanzar hacia la disolución de la FAES. Sin lugar a dudas. Y sobre todo el uso de la fuerza. Es decir, yo creo que ella pudiera propender a que el control de las manifestaciones y de las protestas se elimine aquella famosa resolución que autoriza el uso de la fuerza mortal contra personas que protestan. Yo creo que Carmen Meléndez podría también disolver estos famosos actores que han aparecido, que son los cupás. Es decir, los cuadrantes de paz ahora tienen unos individuos vestidos de negro con un símbolo que dice cupás, con chalecos antibala y armas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es otra fórmula de colectivos armados. Oye, además se buscan formas perversas de engañar a la sociedad. Es decir, a cualquiera le podría sonar los cuadrantes de paz como algo positivo, a cualquiera le podrían sonar los colectivos como algo positivo, incluso los círculos bolivarianos. El problema es que estas tres figuras se terminan empleando para asuntos perversos, y hay que decirlo, cuando se les dota a grupos de estos de armas al margen de la ley para que ejerzan control y sobre todo para que ejerzan terrorismo de Estado. Eso es inadmisible. Entonces, el llamado es a que Carmen Meléndez no permita que cuerpos distintos a los que autoriza la Constitución ejerzan el control del orden público. Rocío, le preguntamos también necesariamente por la salida del ministro Néstor Reverol. ¿Es un castigo? ¿Qué es lo que
se ha estado especulando en la calle. No lo creo, no lo creo. Es decir, cuando uno ubica el nivel de influencia que tiene Néstor Reverol en el entramado de poder venezolano, es muy grande. Acaba de ser un individuo que, repito, eh, fue designado general en jefe. El Ministerio de Energía no es un castigo en sí mismo. Claro. Sigue contando con recursos, manejo de divisas. Le da una presencia territorial enorme en el país y además yo diría, a despecho de Fabio Sabarce, que es el comandante general de la Guardia Nacional, que quien manda en la Guardia Nacional sigue siendo Néstor Reverol. Vamos a ver qué contesta Fabio Sabarce a eso. A lo mejor no puede hacerlo. Rocío, le preguntamos también por los militares. Está muy inactivo en sus redes sociales, llama la atención eso, Bueno, con sus actividades, etcétera. Pero tiene redes sociales, pero tiene un perfil distinto. Es interesante, es interesante. Rocío, militares candidatos a la Asamblea Nacional, ¿a qué obedece? Es decir, que esa fuerza militar, además militares muy vinculados, o parecían vinculados con el presidente Hugo Chávez, ¿qué van a representar? ¿Qué están buscando? ¿Es una forma de salir de ellos y lanzarlos a otro ruedo? Bueno, aquí hay un dilema que el proyecto pretoriano chavista madurista enfrenta, que es qué hacer con los militares que pasan a retiro. Y es un dilema que los ha terminado de ubicar en gobernaciones, que los termina de ubicar en puestos de la administración pública. El problema es que ya no hay recursos, Vanessa, Claro, que hagan atractivos estos cargos. Podríamos también pensar que es una búsqueda de inmunidad parlamentaria. ¿Esto vale en este país? Bueno, creo que muy poco, pero sin duda alguna es una manera de reciclar a las personas. Habría que ver, por ejemplo, qué papel va a tener un individuo que detentó tanto poder como Antonio Benavides. por ejemplo. No sé si sea del agrado de Benavides pasar de Camimpec, que es la compañía anónima que se encarga de la explotación minera en el arco minero del Orinoco, al Palacio Sí, Legislativo. Es interesante darle seguimiento a esto. Es difícil concluir en qué va a arribar esto. Puede ser que se esté apelando a la capacidad de organización de los militares para atraer votos. claro. Es decir, el resultado en la llamada Asamblea Nacional Constituyente no fue feliz. Yo creo que la ANC ha sido un fracaso incluso para el PSV. Ni ellos mismos se creen allí lo que ha ocurrido. Y creo que hay una frustración con respecto a las figuras que hicieron campaña, llamémoslo campaña, en la ANC. Entonces se está buscando a estos militares que tienen capacidad de organización, que tienen capacidad de recursos, para darle color a una campaña que tiene muchos desafíos, tanto en el plano interno como internacional. Entonces se apela a gente que sabe que se va a hacer bien, que va a cumplir la orden y que lo va a hacer bien, que además no va a poner en duda ninguna orden establecida desde Miraflores. Creo que se apela es a esa cadena de mando que se sabe va a funcionar. Que se mantendría. Es decir, Sí, claro. se va a mantener esa cadena de mando aun cuando pasen al mundo parlamentario. Es lo que usted prevé, Rocío. Sí, los militares ciertamente han funcionado bien en el mundo político, tanto para Chávez como para Maduro. Allí tenemos 6 gobernadores militares que rinden sus frutos al poder central y tenemos, bueno, salvo el caso de Hugo Carvajal, que puede llamarse traidor para el chavismo, todavía no queda muy clara esa Claro, definición, claro. todavía no queda muy clara, porque no se sabe dónde se encuentra Hugo Carvajal, no se sabe por qué razones hizo lo que hizo, y además habría que ver cómo termina la historia de Hugo Carvajal, pero salvo esas cosas que recuerden, que me vengan a la memoria, esos personajes que terminaron en funciones políticas, pues bueno, mayoritariamente han servido bien al proyecto. Rocío, presos políticos militares, que usted también lo citaba. ¿Quiénes son esos presos políticos militares? ¿Son Hay de todo. militares del chavismo que se enfrentaron a Maduro? ¿Son militares institucionales que se han enfrentado a Maduro? ¿Cuál es el perfil de esos presos políticos militares? ¿Y cuántos No hay un contabiliza perfil usted? único, no hay un solo perfil. Allí hay todo tipo de historias, Vanessa, algunas muy dolorosas, eh, como la de un preso político militar emblemático como lo fue
Arévalo, el capitán Acosta Arévalo. Es decir, ahí hay historias de militares que trabajaron con Maduro, que estuvieron en los viceministerios de la defensa con Maduro, hay militares que estuvieron con Chávez, como Baduel, hay militares que estuvieron con ambos proyectos, como Miguel Rodríguez Torres. Sí. Es decir, allá hay una fórmula muy peligrosa para la institución, una fórmula que parece no tener niveles de contención, una fórmula sobre la cual están ocurriendo todo tipo de arbitrariedades y además una fórmula sobre la cual la sociedad incluso no parece sensibilizarse. Allí hay incluso historias de cadetes privados de libertad por razones políticas. Hay historias de personas, sargentos, soldados, que son privados de libertad por hechos que en el fondo terminan siendo políticos. Y bueno, la cuenta que lleva, por ejemplo, el Foro Penal venezolano es interesante, pero hay una cuenta aún mayor, porque no aparecen muchos casos de personas que no tienen la posibilidad de llegar a las ONGs, que no tienen posibilidades de llegar a los medios de comunicación y que tienen miedo, personas muy humildes, Vanessa, en unidades militares cuyos efectivos militares familiares protestaron por alguna circunstancia y los privaron de libertad. En Santa Ana, en La Pica y en Ramo Verde hay muchos presos políticos militares, pero también en otros centros de detención, incluso algunos de ellos clandestinos. Es decir, la cuantía es mucho mayor de los números que se suelen ofrecer a la sociedad. Rocío, entonces por la cuenta, por lo que nos está contando, ¿hay más presos políticos militares de los que pensamos? Presos políticos Sí, sin duda cuyos alguna. casos ni se conocen, incluso Sin duda en alguna. centros de detención clandestinos, ¿sí? Yo ¿Y creo quién que en debe algún velar momento en por ello? Venezuela, el problema es que en Venezuela no existe la figura del ombudsman militar, no hay posibilidad de que el defensor de derechos humanos se ocupe de ello, la justicia militar es lo más retrógrado que existe dentro del sistema, la vigilancia interna dentro de la Fuerza Armada Nacional es una de las más perversas que existe en todo el sistema de inteligencia. Yo creo, sin temor a dudas, que cuando sea posible que Venezuela regrese al carril constitucional, a la democracia, y ocurre una transición, será necesario instaurar una comisión de la verdad dentro de la Fuerza Armada Nacional, porque es necesario zanjar tanto dolor y además es necesario zanjar hechos atroces que ocurrieron. Vanessa, para mí me cuesta creer esas atrocidades que se han cometido de militares contra militares. Sí. Se Entonces, refiere a allí tortura, habrá Rocío. Se refiere a a casos como el torturas. del capitán Acosta Arévalo. Así es, así es. Entonces creo que una comisión de la verdad será necesario particularmente dentro de esta institución, para entender cómo fue capaz, primero, de generarse tanta represión brutal contra la sociedad. ¿Qué pasó allí? ¿Cuáles fueron las causas que generaron esta represión y el uso de las armas mortales contra los venezolanos? Creo que eso es una pregunta que hay que encontrarle respuesta para que no se vuelva a repetir, para que haya memoria histórica, para que se sepa la verdad. Incluso la verdad y la memoria histórica es una forma de justicia y de reparación. Hay que entender por qué la Fuerza Armada Nacional decidió partidizarse de esta manera, desnaturalizándose del proyecto constitucional. Y por supuesto hay que entender por qué ocurrieron crímenes tan atroces que hoy en día están adquiriendo la monumentalidad de ser catalogados como crímenes de lesa humanidad. Ahora, Rocío, quizá nos extendemos un poquito, pero no son cosas nuevas. Pasaban antes de Hugo Chávez. Sí, También había tortura, sí, también había persecución. Es decir, sí. ¿qué lo hace diferente ahora? Porque pareciera, No, le doy mi visión, antes estábamos mal y ahora estamos mal. sí. Bueno, ¿O aquí hay que estamos hacer varias peor? Sí, precisiones. adelante. Hay una publicación reciente de este año en la cual es para el Instituto para las Transiciones, en la cual hago un diagnóstico sobre el problema de la Fuerza Armada Nacional y hago propuestas. Y justamente allí reconozco que los problemas de la verdad tienen que ver con el pasado.
porque aquí hay varios desanclajes importantes, Vanessa. La historia de la Fuerza Armada Nacional, lo que ha pasado en la Fuerza Armada Nacional, se subestimó y se simplificó, tanto por la Cuarta como por la Quinta República, y se propende hacia ello. Y creo que la Comisión de la Verdad, específicamente sobre la Fuerza Armada Nacional, tiene que atar ese largo periodo de lo que aquí sucedió, porque hay problemas estructurales no zanjados, no resueltos, que están generando consecuencias, incluso sirven de excusa para actuaciones del presente. Es decir, yo no puedo sostener que las torturas que se cometieron en el pasado sean la justificación de las que se No, cometen por hoy en favor. día. No, no. Que la actuación de la represión eh, generalizada contra estudiantes que ocurrieron en Venezuela, en la Cuarta República, permita que esto ocurra. Entonces, sin duda, hay que hacer allí un balance histórico y hacia eso propenden las comisiones de la verdad, que, repito, Vanessa, no sé si lo capta, creo que no incluir el tema de la Fuerza Armada dentro de una comisión generalizada, sino específicamente para la Fuerza Armada Nacional, donde haya un cuerpo civil especializado en justicia transicional, donde haya un cuerpo civil Claro, claro. especializado en temas de Fuerza Armada, pero que también en esa comisión estén militares, para que pueda destaparse esa caja negra de lo que ocurrió antes y de lo que continúa ocurriendo de manera muy atroz. No, Rocío, quisiera aclarar eso. No, en absoluto estoy justificando lo de ahora, por Dios. Ni antes ni ahora. La posición debería ser una cuando se habla de la defensa de los derechos humanos. No, Nunca más. Esa es la famosa para frase. todos. Rocío, cerremos con algo a propósito de militares y transición. A propósito de lo que planteaba ayer el dirigente opositor Leopoldo López desde Madrid, que decía que sectores que están mandando en este momento en el país, con todos los cuestionamientos, tienen que participar en una transición. Deben estar los militares en un proceso de cambio, de transición. Militares que a lo mejor en este momento son figuras que alguien diría, no, esta persona no debería estar. ¿Usted los colocaría? Sí, claro. Además lo he dicho abiertamente. Creo que incluso en un proceso de negociación para una transición tienen que estar los militares y tiene que estar el tema militar. Eso es absolutamente indispensable en un país donde lo militar es un pilar de poder. Es decir, yo no veo una transición pactada, acordada, negociada. Se le tiene mucho temor a esas palabras, pero la Seguro. historia reciente habla de esto. En España, en Sudáfrica, en el Cono Sur, en Colombia. Son procesos que naturalmente ponen a hablar adversarios y que les permite tejer pactos mínimos. Tiene que estar la Fuerza Armada Nacional porque si no va a revolverse en contra de los resultados. Y la mayor garantía que podemos tener es que ellos formen parte de esa transición. Incluso, me adelanto a algo, la Fuerza Armada Nacional tiene que existir en el futuro de Venezuela, porque es una institución indispensable por las condiciones geopolíticas del país y porque siempre prefiero una Fuerza Armada Nacional profesional y no policías militarizadas como ha ocurrido en países donde ha quedado disuelta la Fuerza Armada Nacional. Ahora, ¿quién es de la Fuerza Armada? Bueno, a ver, ¿qué es importante en las Fuerzas Armadas? La Fuerza Armada tiene un activo muy importante y es el relevo generacional. La Fuerza Armada Nacional ha seguido un relevo generacional importante. Allá hay cuadros de efectivos militares que, por cierto, no están sancionados, que son entre los primeros de su promoción, que ocupan lugares estelares en este momento. Yo creo que hay que mirar al relevo generacional. Creo que la Fuerza Armada Nacional en los periodos de transición incluso tienen que estar dirigidas por militares. Siempre se alude a que los ministros de la Sí, transición, de la sí. defensa, tienen que ser civiles, la transición tienen que ser militares y que en el equipo, por supuesto, existan civiles, porque hay un desafío para el liderazgo político, que es que se empeñe en tratar de trabajar de aquí en adelante el problema militar en Venezuela. Cuestión que ha olvidado, tarea que ha olvidado, pero también el liderazgo social. Es decir, evitar simplificar y subestimar el tema militar. Claro. Y muchos militares pueden ser parte de esta historia. Y lo bueno, repito, el activo más importante es el relevo generacional. El relevo generacional que está allí para asumir con desafíos lo que pueda ser el retorno al carril constitucional.
Rocío, muchísimas gracias. Gracias por estos Gracias. minutos. Gracias a ti, Vanessa, por esta muy buena entrevista que has hecho tú con tus preguntas inteligentes. Gracias, no, gracias a usted por acompañarnos. Gracias, Rocío. Un saludo. Gracias.